poco más. Sí, Em, vale, yo de mi padre sabía que existía, pero estaba en el centro y yo, pues, la verdad que lo he visto una vez y poco más, porque pues no me gustaba ya verlo. Y entonces yo ese día, esa tarde, había quedado con mi amigo para ir pues, al cine, a jugar a los bolos y, y nada, esa tarde, cuando íbamos de camino, fue mi hermano el que me llamó primero para decirme que mi padre estaba ingresado, que se había encontrado con mis tías de casualidad por el centro, porque mi hermano esa tarde había tenido que ir al centro y que mi padre estaba ingresado y que le quedaba poco. O sea, que no es que fuera algo no, normal por lo que estaba ingresado, que era grave el asunto. Y que yo al principio como que no le di mucha importancia y le dije, bueno, pues nada, o sea, no voy a ir. Y me dijo, Celia, se está muriendo y le queda poco. Yo pues seguí en lo mío y yo no tenía ganas de ir allí a verlo. Y yo llegué hasta el centro, o sea, hasta el centro comercial, aún así, porque no quería ni pensarlo, porque yo encima iba con dos amigos en el coche. Y ya en el centro comercial mi madre me llamó, o sea, yo no bajé del coche en ningún momento, pero mi madre me llamó y me dijo, Celia, pasa lo de tu padre, ¿qué vas a hacer? Y yo como que, es que ni quería ir al hospital, pero me puse ahí a llorar porque no estaba entendiendo, porque me daba muchísima rabia que alguien al que no conocía, porque al final lo he visto una vez, eh, que yo recuerde, em, me estaba haciendo llorar y no podía hacer mi plan. O sea, yo me estaba sintiendo encima súper egoísta porque no estaba entendiendo por qué no podía disfrutar mi plan. Y nada, mi madre me dijo, Celia, tienes que ir. Mi madre como que me insistió y yo como que me enfadé y le dije, nada, no. Pero no pude, o sea, no pude ni bajar del coche porque la verdad, o sea, estaba bastante mal. Y nada, le hice caso y me fui para el hospital. Aún así, o sea, no era realista ni ir a los bolos ni al cine y tampoco estar en mi habitación. O sea, mi cuerpo me pedía ir para allá. Mi cuerpo y mi madre. Y nada, fui para el hospital, ahí yo me despedí de mi amigo y vi a mi familia, la familia por parte de mi padre, que hacía también un montón de tiempo que no la veía. Estaba ahí mi hermano con ellos y yo estaba con ellos en el pasillo del hospital, porque yo tenía claro, o sea, yo fui para allá, no sabía por qué estaba, pero yo estaba allí. Y yo tenía una cosa clara y es que yo no iba a entrar a ver a mi padre. O sea, yo eso lo tenía claro, es que ni se me había presentado por la cabeza. Pero la cosa cambió cuando yo me estaba agobiando en el pasillo, porque ahí estaban las dos hermanas de mi padre, estaba mi hermano, y yo me estaba agobiando porque estaba viendo que me estaba emocionando más de lo que pensaba. Y mi hermano o sea, yo me salí a la calle y mi hermano estaba como, Celia, ¿qué vas a hacer? Yo me voy a despedir, yo lo tengo claro, ¿tú qué vas a hacer? Mi madre también lo estaba diciendo por teléfono que era una cosa que teníamos que hacer por nuestro bien, pero yo estaba en mi que no. Yo estaba también muy agobiada diciendo que eso sí que no, o sea, yo ya había ido allí y no sabía ni por qué, ahora porque tenía que entrar en la habitación. Y aquí fue donde llamé a Juan José porque me estaba en un dilema que es que no era algo que estaba en el ambiente, que era como que tocaba que entrara a la habitación, pero yo no lo sentía así. Y fue cuando... te Perdón. interrumpo un minuto. Acá hay mucha gente escuchando que no sabe quién es Juan José. ¿Por qué no Ah, qué pena. por qué lo llamaste a Juan José en esas circunstancias? ¿Quién es él? Claro, Para vos. vale. Pues nada, Juan José fue mi psicólogo durante mucho tiempo, el cual me ha ayudado un montón y ha sido y es un apoyo para mí. Y en este momento fue un apoyo muy grande y por eso recurrí a él, porque me encontraba en un dilema y él, la verdad que me supo ayudar y de hecho estoy bastante agradecida porque no se equivocó. Y le llamé y me acuerdo que iba a entrar justo a la terapia de grupo él y que estaba ahí en ese tiempo que iba a entrar.
Y nada, le conté la situación y Juanjo me recomendó entrar diciendo que había veces que hacíamos cosas que no sabíamos el porqué y que luego la entenderíamos. Y utilizó las palabras, de verdad, utilizó las palabras mágicas porque en mí hizo un clip, parecía que era lo que necesitaba escuchar para entrar porque entré en modo automático. Y ya con mi hermano, o sea, le dije a mi hermano que sí, que entrábamos. em, y a mi madre también se lo dijimos. Mi madre nos dijo que, pues nada, que por parte de ella también hablásemos, que también le podíamos decir, darle el perdón de su parte a mi padre. Y entramos para la habitación mi hermano y yo y nada, o sea, ya no encontramos a mi padre, estaba mi padre, o sea, mi padre estaba sedado. Y nada, mi hermano y yo estuvimos hablando con él. em, pues diciéndole que nada, que le perdonábamos, que la situación se había dado así, que al final con el que se tenía que perdonar era él mismo, no con nosotros, que todos le habíamos perdonado y que estaba todo bien. Y no sé, yo nunca había tenido contacto físico con mi padre, que yo recuerde. Ese fue el primero de mis recuerdos y despertó en mí algo que me gustó muchísimo, su calidez, me gustó mucho, a pesar de que estaba en esas condiciones. Y cuando salí de esa habitación, mi hermano y yo, cuando salimos de esa habitación, eh, es que no sé cómo explicarlo, pero es como que el odio, yo antes hablaba de mi padre y me refería a él con mucho odio por lo que había hecho y todo, y ahora me da esta vergüenza recordarme hablar mal de él. Y no sé, eso supongo que le perdoné en ese momento. Y eso es un poco la experiencia. Bueno, una experiencia muy, pero muy fuerte, muy interesante tu análisis final, porque encontraste, ¿cómo podías definir vos ese momento en que, según yo escucho, vos estás hablando con tu papá, con el cual no habías tenido contacto durante 18 años, que no, casi no lo conocías, no lo recuerdas por lo menos, y lo encontraste como alguien cálido y le ofreciste la posibilidad de que tener tu disculpa y que mismo se pueda disculpar? Esto es lo que yo escuché y me parece maravilloso. ¿Cómo podrías definir ese momento? ¿Cómo le podrías poner un nombre o una frase a ese momento que vos estaba con tu hermano al lado de tu padre en el lecho de muerte, teniendo esta conversación y encontrándolo como alguien cálido? Mm, definí el momento. Supongo que no, no lo sé, pero es como que parte de mí sabía que era mi padre y comprendí, o sea, yo cuando le vi que él había sufrido, ¿no? Entonces yo cuando entré y lo vi, pensé que nadie quiere vivir así. Nadie quiere eso, nadie elige eso. ¿Por qué alguien iba a quererlo de forma consciente? Entonces, es que no sé cómo explicarlo, pero sentí que era mi padre, que hacía tiempo que, o sea, creo que nunca había tenido ese sentimiento. Siempre sé que en hombres que he estado conociendo mayores, como que he intentado otorgarle que esa figura paterna, pero con él lo sentí rápidamente y que también pues sentí comprensión. Lo vi un humano por primera vez. Eso es lo que sentí. Es como humano, que tienes tus fallos y que ya está, que no eres perfecto y eso no sé si te respondió bien. No, no, responde, porque estás hablando de un acto de humanización de un vínculo que estaba alejado, que un vínculo biológico, ¿no? Con tu propio padre y una sensación, ¿qué emociones que podrías identificar vos en ese momento cuando entras en la habitación y te conectás con tu padre? Porque evidentemente hubo una conexión, ¿no? Una conexión empática o de amor, inclusive, podríamos decir de amor, quizás. Podríamos Sí.
la palabra amor. ¿Y a vos cuáles fueron tus emociones en ese momento? Pues sentí mucha, lo primero que fue pena, o sea, la verdad fue pena porque ya te digo, le vi en la cara que ha sufrido, independientemente de que estaba hospitalizado, se le veía a un hombre que había sufrido y luego lo entendí y vi en él que era una víctima. A mí siempre me decían cuando yo contaba el tema de mi padre, tu padre era una víctima, tal, y a mí eso me daba mucha rabia porque decían, ¿me vas a decir tú a mí si es una víctima o no? Y por fin lo vi una víctima porque lo vi una persona que no la habían comprendido en su época, a lo mejor era más tabú. Y por fin le vi esa cara humana, siempre lo tenía mi padre, era como un concepto, y por fin lo vi como un humano y nada, eso, que lo vi, que lo comprendí. Y, pues sentí pena y empatía. Y también amor, aunque es raro que sintiese amor por alguien que no he conocido. Ujú. Bueno, eh, quizás el nexo biológico en un terreno que no podemos definirlo con palabras, este, tiene un impacto así tan fuerte, ¿no? Y vos dices que pudiste dividir el concepto de lo humano. ¿Qué te pasaba con el concepto y qué te pasó con el humano? ¿Cuál fue la diferencia cuando era concepto y cuando pudiste verlo? Porque el concepto era, yo cuando hablaba de él, em, parecía que era como una persona mala que lo había hecho todo a propósito. Em, que suena tontería, así es que ahora lo veo y digo, madre mía, ¿cómo va a pensar eso? Pero realmente no era consciente, pero sí, cuando hablaba de mi padre era como, sí, mi padre está inglesa en un centro y no se acuerda de nosotros. Y era como con rabia de él ha elegido eso. Pero cuando lo vi no fue así. Cuando vi su cara de sufrimiento, vi que nadie va a elegir eso. Que no sé cómo expresártelo de verdad. Lo estás haciendo muy bien, lo estás haciendo muy bien, Celia. La verdad es que es un honor para mí hacer esta entrevista contigo, porque estás trayendo cuestiones muy interesantes. Porque a ver cómo te preguntaría, eh, ¿qué diferencia hay entre construir un concepto de alguien y no verlo nunca y vivir con ese concepto a poder establecer esa conexión, aunque sea en el último momento de su vida? Una gran pregunta porque no lo sé. O sea, entiendo la pregunta, pero yo también es una cosa que no me la sé responder. O sea, yo sé que el concepto he sido yo la que lo ha creado, porque al final esa persona no existía, simplemente no estaba. Entonces yo misma me he hecho creer que todo lo de él. Y encima es que yo tampoco tengo mucha información sobre él para pensar así de mal. De hecho, me ha despertado la curiosidad lo que me ha pasado con él, el querer conocerle. O sea, yo ahora cuando pregunto por mi padre y digo, ¿y cómo era? Porque en mi cabeza es como que no tenía, no existía, no era humano. O sea, es que no había ni pie a conocerlo. Y el verle. Pues supongo que al ver que existía. Antes parecía que no existía, que era un ente. Y por eso ahora digo que cuando ha fallecido es cuando siento que gana un padre. Y es curioso porque antes existía y no lo tenía. O sea, no lo sentía así. Eh, Decime, Celia, cuando nosotros transitamos por la vida, este, y empezamos a considerar a las personas
o buenas o malas, o más alejadas o más cercadas, o más conectadas o, no, o menos conectadas. ¿Las personas estarán de esa manera o construiremos ideas acerca de las personas cuando hacemos estas diferencias? ¿Serán construcciones nuestras o serán realmente las personas así como las construimos? No sé si te hago una pregunta muy complicada. Yo creo que ambas cosas están bien, o sea, que ambas cosas pueden ser. Yo pienso que construimos ideas sobre personas a raíz de lo que vemos. Obviamente no nos podemos siempre dejar llevar por lo que vemos y todo eso, porque al final nosotros nos elaboramos nuestras respuestas, o sea, nuestras ideas a raíz de lo que nosotros hemos vivido y ya de esa persona la tachamos o no. Pero pienso que ambas pueden ser posibles. ¿Me explico? Que verás, Celia, los mediadores, a lo que acabas de decir vos, le ponemos nombres teóricos muy complejos, como yo te los nombro nada más que para, digamos, de una de manera ilustrativa. Todo lo que vos explicaste en dos palabras se llama constructivismo, teoría del observador, narrativa, teoría de los sistemas, teoría del vínculo. Todo eso que en dos palabritas has dicho, hay ríos de teorías y de letras que aprendemos los mediadores para entender por qué las personas construyen realidades subjetivas, las convierten en objetivas, en verdades, y sufren durante 18 años, o no sufren directamente, tienen una relación distante durante 18 años con alguien que es, como vos decís, un concepto. Eso es sumamente interesante. Ahora, te pregunto, Celia, eh, tu padre tiene familiares, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo es tu vínculo con los familiares de tu padre? ¿Ha habido algún cambio a partir de ese momento? Pues tiene dos hermanas. Con con la hermana mayor, sí que es verdad que yo al principio estaba súper distanciada de ella porque yo tampoco hacía por ir a ver a la familia de mi padre, aunque no estuviese mi padre. Y siempre ha habido un poco pues, de requintín, o sea, es que no sé si me entiende la expresión no me sale, que siempre nos han echado mucho en cara de que no vayamos, o sea, no íbamos a verle, tanto la hermana mayor como la pequeña, y mi abuela que es la madre de mi padre. Pero a raíz de lo que pasó, pues con la hermana mayor de mi padre, em, pues nos reconciliamos. Pero con la hermana pequeña yo siento que todavía no nos ha perdonado del todo. Ah, y había tan mal rollo con la familia de mi padre, tanto que mi abuela falleció y a mí nadie me avisó. O sea, nadie me avisó de que mi abuela había fallecido porque no, dijeron que nos acordaron. Y es básicamente porque sé cómo eran y era como, no nos lo merecemos por el hecho de no asistir. De hecho, mi padre, no sé, o sea, no sé si nos lo hubiesen avisado. Y es una cosa que yo le tenía mucho en cuenta, pero a raíz de lo de mi padre, pues la situación con la hermana mayor cambió. De hecho, ayer estuve cenando en su casa junto con mi hermano, pero de la hermana pequeña, pues no apareció. No, ella seguirá en su R de que no íbamos a ver a nuestro padre. Pero Claro, bueno, otra cosa no puedo hacer. claro. Bueno, quizás la hermana menor está, está construyendo conceptos. Puede ser, no lo sé. Claro. Y debe estar diciendo, ah, sí, ya lo veía mi padre, por lo tanto, bla, 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 y armará sus conceptos y algún día quizás. Pero está bueno porque lo que surge de tu relato eh, tan visceral, tan especial, es que es la palabra diálogo, ¿verdad? A qué te suena la palabra diálogo después de toda esta experiencia?
¿Qué ¿A qué valor, me suena? qué importancia le das? Mm, que si lo usamos bien, puede ser muy importante. O sea, en función de cómo lo usemos, puede ser transformador, pero solo si se usa bien. Qué interesante porque vos sabés que la, lo que vos has protagonizado también, eh, y lo dice Juan, tiene que ver con la escuela transformativa, y yo diría con la escuela restaurativa, ¿no? O sea, cómo se restauran los vínculos a través del reconocimiento del otro, como vos pudiste hacerlo al ver a tu padre y automáticamente esa resistencia que tenías antes de ingresar a la habitación, gracias al consejo sabio de Juan, que tiene 42 años de terapeuta, vos dijiste, yo voy a dar este paso, ¿sí? ¿Vos sabías que Juan ahí estaba intentando estar en dos roles, en el de terapeuta y en el de mediador? No, no lo sabía. Yo es que acudía a él ciegamente, Bien, pero sí, te escucho, te escucho. pues nada, que acudía a él ciegamente y no, en ese momento no, o sea, yo acudía a él de forma de terapéutica. Terapéutico, vos lo viste como terapéutico. Y Mm. decir, y la intervención de Ángel, La intervención de Ángel. Ángel, es que lo que pasa es que o sea, Ángel estuvo después, o sea, días después. bien, y qué, qué efectos produjo en ti la intervención de Ángel y cuál fue su participación en esta situación? Pues Ángel, días después de que pasara esto, lo hablamos con, o sea, Juanjo y yo con Ángel, y Ángel también se interesó por el tema y de hecho lo ha estado trabajando mucho y sé em, que lo ha estado llevando de una forma bastante profesional y se ha interesado mucho por mí y me ha escuchado y él también me ha contado cosas pues suyas y siempre ha opinado desde el respeto y de forma muy profesional. Bien, y decime, Celia, si tú tuvieras que aconsejar a la hija de Ángel que tiene tu edad y hace 4 años que no la ve, no lo ve, y que seguramente tendrá armado un concepto, como decís vos, del por qué no lo ve, ¿no? Alguna construcción de una idea respecto a eso. Vos que, si tuvieras la oportunidad de hablar con ella, ¿qué le dirías? Em, Le diría que tienes que ir donde te da miedo. O sea, por algo es por lo que no, obviamente algo hay, por lo que no habla con su padre, una realidad, pero justamente tienes que ir donde te da miedo, donde ahí tienes que ir, porque algo tienes que hacer, más allá de tu padre, o sea, ya por ti. Ah, eso sería por ti misma. Sí. Ajá, correcto. ¿Y qué sientes vos que sintió tu padre cuando pudo tener esa conversación con sus dos hijos? Yo creo que sintió alivio, alivio en lo que sintió. De hecho, horas después falleció y siento que se tuvo que ir aliviado, que era lo que quería, irse, o sea, estar aliviado, que bastante había sufrido ya. Bien. ¿Y cómo te diste cuenta que él estaba aliviado? ¿Qué cosas pasaron o qué viste en él que te hizo pensar, bueno, se va aliviado? Él no hablaba, o sea, eso cabe destacar, pero él hacía la mano
algo, o sea, algo podía hacer. Y no sé, o sea, no te puedo decir exactamente, hizo esto, hizo lo otro y así esto tendría un cierre súper mágico, la verdad es que no, No, pero ya que no, no, ni pretendo eso. Quiero tan ya, solo ya, ya. Lo que, tu descripción, nada más. lo que pasa es que así es como me gustaría, o sea, como me gusta a mí pensarlo y sentirlo así. Supongo también que porque yo me sentí esa parte aliviada y quiero pensar que él también le pasó. Y también el pensar de que estuvo una semana ingresado súper mal y cuando mi hermano y yo fuimos y hablamos con él, a las horas falleció, es lo que me hace pensar eso, más que algo que pudo hacer físicamente. Bien, ¿él tenía alguna forma de responderle a través de un apretón de mano, de un movimiento del rostro, alguna... Sí, pero no, o sea, no fue como que nosotros dijimos eso, no fue consciente ni nada, o sea, no, a lo mejor es porque él era movimiento involuntario y justamente dio la casualidad, o sea, no, no fue algo, yo dije eso y él lo hizo, no, o sea, Ah, eso bien. Y en ese momento en que ese momento tan bisagra, que evidentemente va a ser algo que todos vamos a atravesar, los más viejitos como yo estamos más cerca, los más jóvenes como vos pareciera que están más lejos, pero es una cuestión determinista, ¿no? No, ahí es indeterminante. Entonces, la pregunta que yo me estoy haciendo y que te hago a vos es, ¿hará falta que alguien que está en un estadio tan particular que no lo conocemos y que de repente recibe la voz de una hija, de un hijo, tenga que explicar muchas cosas o hacer lo que esperamos todos cuando hablamos, que diga sí, gracias, hija mía, bla, bla, o que te dé la mano, que te dé un beso? ¿Será necesario? es, es que es muy buena pregunta porque ese es uno de mis miedos ahora, o sea, curioso, porque eso se lo comenté a Juanjo se lo comenté y es que le dije, no quiero estar perdonando a la gente en su lecho de muerte. Y, y eso es lo que me hace obligarme a mí misma a intentar solucionarlo em, en el ahora. Es muy difícil porque no, o sea, tú mismo dices, como has dicho, lo de el hecho de tener presente la muerte, no es lo mismo tenerlo yo tan presente como alguien que tiene más edad que yo. Entonces, como que sientes que el tiempo está, sabes que el tiempo está, supuestamente, no lo sabemos. Entonces, es muy difícil que el hecho de estar, vivir el presente diciendo, venga, vamos a reconciliarnos con la gente con la que tenemos problemas, pero obviamente no es lo mismo. No he experimentado ningún perdón parecido como este y también tengo ahora mismo situaciones así complicadas en mi vida con otro tipo de vínculos y es uno de mis miedos también y por eso me ha parecido bastante curiosa esa pregunta porque yo también me la hago y yo pienso que sí, creo que no, por cómo somos el ser humano en sí, que tenemos que vernos en este tipo de situaciones. Pero porque es mi idea, o sea, al final, a lo mejor por lo que yo he vivido, que tengo esta idea más pues pesimista, pero otra persona puede decir, pues no, yo pienso de otra forma. Obvio, claro, siempre hay alguien que piensa de otra forma, ¿no? Lo que a mí me ronda es como una situación no, a ver, dentro de de la humanidad de que se juega allí, hay quizás formas de conexiones que no son conscientes, que no son lo que el hablar o el hacer, sino que tiene que ver con una amalgama que va más allá de lo que nosotros pensamos, porque esa persona está partiendo y al estar partiendo está
trascendiendo los umbrales de lo habitual, de lo común, de lo normal, de lo que podemos visualizar todos los seres humanos mientras vivimos y transitamos la vida. Ahora, este punto entre el tránsito de la vida y la muerte y la conexión que puede él tener, evidentemente ni vos ni yo la sabemos, pero yo creo que la podemos intuir quizás, ¿no? Y quizás la podés intuir en la experiencia viva que vos tuviste ahí. Por algo tu rostro cuando habla de esto se ilumina. No, 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 no. Se ilumina, tu sonrisa es amplia, tu cara es de paz. Y yo digo una cosa, si no hubieses entrado a esa habitación, ¿qué cosas hubieses perdido? ¿O qué cosas hubieses ganado? Yo creo que no hubiese ganado. Y yo creo que no hubiese ganado la paz y la reconciliación, porque eso es lo que más me gusta, esa sensación. La sensación de que estoy tranquila, de que sé que no fue aposta lo que hizo, lo que pasó. La paz y la reconciliación, qué lindas palabras, Celia. ¿Cómo sentís la paz? Pues la siento cuando pienso en él y no siento odio ni rencor, siento tranquilidad. Eso es lo que siento. No siento nada, pensamientos malos. Qué interesante en épocas de guerra, ¿no? Cuando vos decís, las personas se matan, se pelean por odio y por rencor en forma de conceptos que uno genera uno del otro. Y un buen día, cuando se puede establecer un diálogo, la paz hace que todo el rencor y todo ese odio quede absolutamente mutado, cambiado, trascendido por una sensación de bienestar. Qué mensaje hermoso. ¿Qué pensás al respecto? Em, que lo llevamos también un poco intrínseco, ese tipo de pensamiento. Y que pienso también que es más fácil perdonar que odiar. O sea, miento, lo he dicho al revés. Que es más fácil odiar que perdonar. Qué maravilla que a los 18 años, ¿18 tenés? ¿O Eh, 19? 22. Ah, ya tienes 22. Que a los 22 años pueda decir estas cosas, Celia. Qué maravilla, qué maravilla. Decime, Celia, y esto cuando tú estás de novia, o estás de pareja, Yo estoy soltera, estoy sin pareja. ya sin pareja. Bueno, No, eh, no, que estoy soltera, sin pareja. estás sin pareja, soltera sin pareja, te entendí bien. ¿Esto tendrá alguna influencia en vos eh, el día de mañana cuando vos formes una familia? Y si es así, ¿cuál sería esa influencia? Pues yo creo que en principio sí, porque antes no quería, no quería tener hijos y ahora sí. O sea, algo tiene de influencia. Pero supongo que la hora de confiar en un hombre. Antes no me costaba bastante más horrores y ahora siento que estoy más reconciliada con el concepto de la figura paterna. Ah, correcto. Y en la elección ¿tu postura es heterosexual o homosexual? Heterosexual. Heterosexual. Y en la elección de un hombre, ¿qué diferencia hay entre antes y ahora? Si es que hay alguna diferencia, ¿no? Yo estoy suponiendo que hay una diferencia, pero bueno, tú dirás. Sí,
Antes me, me gustaba más elegir para alguien que me parecía más difícil de hacer, un tipo de reto, complicarme para saber que me tiene que elegir. Y ahora pues no me interesa ese tipo de chicos, prefiero la tranquilidad y la estabilidad y, y no tener que estar ganándome que me quieran ni que me elijan. Ajá. Y, y sería, eh, es muy complicado quererte y elegirte. Yo creo que un poco, Ujú. Ujú. ¿Será que yo te veo hablar de estas cosas y me pareces tan, tan especial? puede ser. Bien. Y la relación con tu madre y con tu familia materna, ¿tuvo algún cambio a través de porque en algún momento, yo que ambas familias te presionaron para que ingresaras a la habitación. No, la relación con mi madre sigue igual. Y con la de mi padre, o sea, te he comentado que ayer cené con ellos, pero al final estamos un poco más cercanos, pero sé que no hay lazo íntimo. Con el que siento que ha cambiado las relaciones con mi hermano, porque los dos entramos a esa habitación y al final los dos sabemos la situación de nuestro padre, la que hemos vivido, la situación de nuestra madre y, y el hecho de haber vivido los dos esa experiencia nos ha unido bastante, aunque no lo hayamos hablado como tal, pero lo siento así. Bien. Y en vos como persona, bueno, ya algunas descripciones has dado importantes, yo diría maravillosas más que importantes, pero en vos como persona, entre la Celia anterior a esa habitación de donde estaba el papá en situación terminal y la Celia actual, ¿qué ha cambiado? Em, pues antes le tenía muchísimo rechazo a la gente que veía tomar alcohol. O sea, yo he trabajado, por ejemplo, de azafata de eventos y muchas veces tenía que promocionar, estaba en fiestas y mucha gente, muchos hombres, pues se me acercaban y sabían que cuando estaban un poco bebidos, pues le llegaba a hablar mal y contestar mal, pero que no me escondía tampoco. Y ahora no, o sea, cuando veía al típico hombre que estaba borracho a las 12 o sea, a las 11 de la mañana, pues yo sentía profundo asco, de verdad, ¿eh? Pero ahora simplemente siento compasión por ellos, porque bastante, o sea, siento compasión, sí. Eso es lo que ha cambiado, que me he notado más directo O sea que te sientes más compasiva. con la gente que tiene adicciones, sí. ¿Tu padre tenía adicciones? Sí, mi padre tuvo una adicción muy fuerte al alcohol. Ah, ya, correcto, correcto. De allí lo que vos hablabas como un sufrimiento que estabas pudiendo aquilatar al momento de ingresar a la habitación, de darte cuenta de eso. Ujú. Bien, bien. Bueno, Celia, seguiría charlando con vos toda la mañana, porque no es mañana, acá es tardecita, ya es Iba noche. a preguntar qué hora era. Acá son las 12, casi las 3 de la tarde. Y Las 3 de la tarde casi. claro, vosotros estáis en las 19 horas, las 7 de la noche más o menos. Sí, casi las 7. Está ya oscureciendo aquí, que estamos acostumbrados que en verano ahora mismo haría sol y está ya de noche. Bueno, Celia, ¿cómo te has sentido hablando conmigo? Muy bien. O sea, siento que me gusta mucho la forma en la que expresas las cosas y la agilidad mental que tienes para hacer preguntas tan
tan profunda. De verdad que te contaba yo, te decía dos frases y de repente me generaba una pregunta que no me esperaba que me fuese a decir algo así, la verdad. Y son Eh, los hábitos de los mediadores, son eso. no me lo Bien, esperaba eso. bien. Así que te has sentido cómoda hablando conmigo, ¿sí? Sí. Y decime, Celia, ¿qué fue lo que te... A ver, ¿cómo fue que aceptaste esta entrevista? Porque no es muy sencillo hablar de estas cosas. Si bien a los mediadores nos estás dando una entrevista que va a generar mucho ruido porque permite pensar muchas cosas que estarán en la teoría, estarán en la práctica, pero cuando lo dice alguien que lo vivió, bueno, no tiene precio, ¿no? Y más con la calidez y la apertura que has tenido. Pero ¿por qué te animaste a formar parte de esta experiencia y ser entrevistada? Porque confío ciegamente en Juanjo. O sea, Juanjo fue quien me lo propuso y es que no confío en él. Ahora, me dijo un pajarito que Juanjo fue bastante contundente para proponértelo, ¿no? Medio como que, no sé si te lo propuso, te lo impuso, No me lo propuso. te lo No, propuso. Ajá, te lo sí. propuso. Ajá, correcto. ¿Y fue así bien contundente para proponértelo o te dejó mucho espacio para que lo pensaras? Es que Juanjo me lo dijo con la seguridad de que sabía que yo no iba a dudar. O sea, yo al principio como que no conocía, o sea, no tenía ni idea, pero me interesé más y Juanjo como que estuvo seguro. O sea, Juanjo tuvo la misma seguridad en decírmelo que yo en aceptarlo. Fue mutuo, Bien, pero no me lo impuso. bien, bien. Bueno, Celia, yo te hago una pregunta y bueno, evidentemente estás en libertad en principio te propongo, si me lo aceptas, que en la próxima formación de mediadores que voy a hacer el 2026, te invito a que estés becada y hagas un curso de mediación. ¿Te gustaría? Claro, Bueno, hazlo, tenlo por hecho entonces, si Dios quiere, haremos ese curso. Ahora, si las personas que están acá reunidas te quisieran hacer preguntas, ¿vos responderías o preferís que dejemos acá la entrevista? em, vale, sí, o sea, es que contigo es verdad que me he sentido muy cómoda, o sea, no te voy a engañar. ¿Te sientes, Y te sientes cómoda? sí, contigo eres muy acogedor, muy agradable y sé que es verdad que contigo me he sentido que ahora no sé cómo me voy a sentir, entonces pues por eso me estoy... Bueno, Entonces, mira, yo voy si hubiera, no creo porque todos los que están acá son mediadores y son personas que hacen lo mismo que yo, pero si yo viera que hay alguien que te hace alguna pregunta incómoda o que no corresponde, inmediatamente voy a intervenir, si es que vos aceptás que te hagan preguntas. Y si no lo sí, aceptás, está entendido, ¿eh? No tenés ninguna obligación, digamos, ya con lo que has hecho es maravilloso. Pero bueno, voy por más, ¿viste? Porque te veo tan dispuesta y tan abierta, pero de todas sí, maneras, con toda sinceridad, si tú crees que ya hasta acá llegamos acá y listo. Seguimos adelante con la clínica. sí, no, no hay problema, puedo. Puedes aceptar que te hagan preguntas. Bueno, Sí. bien, entonces, todo aquel que quiera hacerle una pregunta a Celia, una pregunta abierta, respetuosa, y que quiera hacerle esta pregunta, prende su ventanita y se conecta con Celia, por favor. Bueno, parece que lo has dejado a todos callados, Celia, ¿eh?
Bueno, no tengas problema que yo cada vez que estoy en una clínica digo, ¿quién quiere tal cosa? Y todo el mundo calladito, no dice nada. Bueno, eso es bueno. Sí, claro, el miedo a la exposición es alto. A ver, colegas, ¿preguntas a seria? Bueno, bueno, Celia, eh, si querés seguir adelante compartiendo con nosotros el espacio, magnífico y cualquier cosa te podríamos incluirte en alguna pregunta nueva si quieres. Y si deseas hacer otra cosa, bueno, evidentemente estás en total libertad. Yo particularmente, íntimamente fascinado, en un momento tuve que hacer un esfuerzo porque me conmoviste mucho y, y me parece fantástico y me parece muy valiosa tu participación en esto, ¿sí? Así Muchas que gracias. espérate que hay una colega que te quiere preguntar algo. Derlinda, una pregunta abierta y cuidadosa, por favor. Celia, ¿me escuchás, Hola. Antonio? Sí, ¿Me te escuchás? escucho. Muy buenas. Ah, encantada, Celia. Encantada. qué maravilloso lo que has logrado. Soy Gladys, Gladys Baldini de Argentina. Estás hablando con un ser privilegiado que tenés allí, que es un mediador maravilloso, es un ser humano que, aparte de ayudarte en la parte de mediación, te va a ayudar en la parte humanística. Y lo que él te ha dicho de que podés participar en el programa de mediación de su red, de las redes alternativas, es muy hermoso. Me alegro que estés tan bien a posterior de haber visto todo el hecho de tu padre y haber perdonado. Y sentirte vos en paz con tu alma y con el alma de él. Qué Muchas Gracias. gracias. maravilloso que haya participado Antonio, el doctor Antonio, que nosotros le decimos Antonio porque sabes cómo somos, bueno, que somos algunos grandes, otros pequeños, así que cuéntanos, ¿te has sentido mejor, no? Sí, me he sentido muy bien. También es verdad que Antonio, siento que ha sabido hacerlo muy bien y me he sentido entendida, a pesar de que es una situación rara, pues ha conseguido que me sienta entendida. Y eso es lo que me ha gustado mucho. Eso sí, es muy bueno el tema de la paz interior, del equilibrio para tu desarrollo como persona, como mujer, como esposa, como novia, como mamá. O sea, el perdón atrae la paz interior, el equilibrio y el llegar a ser una persona útil en el mundo. Felicitaciones por ti misma, el esfuerzo que has hecho, gracias por comunicarte con todos nosotros y bueno, esperemos Muchas que tú gracias. que estés con nosotros. Muchas Gra- gracias, muy bonito. Dale, Gracias, dale, vale, vale. gracias, Derlinda, muy amable. Bueno, No, por favor. acá ha roto el hielo una Argentina. Vamos a ver, ¿dónde están los españoles ahí? ¿Dónde están los murcianos? Dale, no aflojan. Bueno, Son duros. no, pero podemos, por ejemplo, le podemos decir a Pepa, hola Pepa, ¿cómo te va? ¿Estás por ahí, Pepa? A ver, María José, ¿estás por ahí? Nadie. Che. O dejaron las cámaras apagadas y se fueron a hacer otra cosa o no están. Espera, ¿y mi amiga Carmen? Sí, yo sí estoy por aquí, de aquella manera, pero sí estoy. ¿Se me oye? Sí, te, Hola, te- sí. te Hola, escuchaba. Celia, no, si yo sí he puesto mi mensaje, es que estoy en un sitio, o a lo mejor hay esta música, que muchas gracias por tu valor, por tu generosidad, que, y por la mujer en la que te has convertido, que esto yo creo que también te ha hecho crecer y ser esa mujer que eres ahora, así que nada, enhorabuena. No Muchas, se me ocurre nada más, muchas gracias. de nada.
Un abrazo, ¿eh? Has sido muy generosa y Una- muy valiente de un compartir esto con abrazo. nosotros Un y nos abrazo, ayuda mucho, ¿eh? un abrazo, querida. Sí, y sé que en España están duros todos, porque tengo una hija allí. Sí, más humanística, humanística. Qué bonito que te vas a sentir. Mucho gusto. Gracias. Muchas Gracias gracias, Pilar. a ti. Muchas Muchas gracias. Bueno, a ver, sumate ahora, querido Ángel. A este hombre Muy bien. le han puesto bien el nombre, para mí es como un ángel. ¿Cómo Bueno, yo andas? quiero hacerle una pregunta a Celia. Hoy quiero que no se quede España ni los murcianos nos quedemos mal, aunque yo soy... Dile a Celia que se acerque un poquito más, así le veo Sí, bien. acércate y... muy acertado. Me ha gustado mucho, Antonio, que le preguntara en relación a mi hija y me es de utilidad la respuesta que ha dado. Pero ya que estamos, pues yo le preguntaría, aunque se me quiebre un poco la voz, antes le has dicho, ¿qué le dirías a la hija de Ángel? ¿Qué le dirías? ¿Qué le aconsejarías? Y qué le dirías al padre de Ángela? ¿Qué le dirías al padre de Ángela para entender lo que puede estar sucediéndole con su hija y de qué manera puede comprender lo que le sucede y de qué manera romper el hielo y qué puede estar pensando ella sobre mí para haberse distanciado durante tanto tiempo? Mm, Mm, ¿Qué crees que nos puede servir? o sea, yo creo que si, o sea, a mí lo que me pasó, lo que digo que me pasó es que cuanto menos lo veía, menos sentía que existía como tal. Era yo lo que me estaba imaginando. Y como te he dicho, o sea, como he dicho antes, que es más fácil llenarnos de odio que entender a esa persona. Pienso que al final lo que está, o sea, lo que puede estar pasando es que esté pasando el tiempo, ella misma se esté autoconvenciendo de cosas malas que piensa y creándose su realidad con respecto a eso. Pienso que ahora mismo la parte más vulnerable pienso que es la de ella y que ella no va a salir venir. A lo mejor sí, o sea, a lo mejor vive algo que tiene que ser, pero no, pues por lo que sea, no parece que vaya a ser así. Y pienso que ahora mismo tendría que ser más tu papel, porque cuanto más pasa el tiempo, más de odio se está llenando. Es interesante esto, Ángel, porque fíjate que lo que nos trae Celia tiene mucho que ver con lo que nosotros prodigamos en la mediación. ¿Cómo puede haber un puente entre el odio, la concordia y la paz a través del diálogo? ¿Sí? Y no necesariamente un diálogo donde el otro te responde. La sola presencia del otro en un momento tan particular como, o tan terminal, mejor dicho, como la muerte o la cercanía de la muerte, te permite hacer esa restauración, digamos, restaurar y cambiar un odio basado en concepto, como decía muy bien Ángel, Celita, eh, un odio basado en un concepto, porque era alguien que ella nunca había visto, a de repente hacer ese contacto, ese diálogo, el perdón y lograr encontrar la paz con esa persona y la paz dentro de sí misma. Y como ella dijo, eh, le ofrecieron el perdón y él se perdonó. Entonces, fíjate vos que qué conectado que está con todo lo que nosotros en largos libros y cursos y práctica intentamos explicar, intentamos llevar a la práctica nuestra función. Y ella con esa simpleza, esa carita tan jovencita, esa sonrisa tan espontánea y esa voz tan clara, nos ha iluminado totalmente
a punto tal que, que ha convertido los marcos teóricos y los conceptos en algo fáctico, ¿no? En algo tangible, en que alguien que pase ese umbral puede darnos estos ejemplos. Así que seguramente lo que se me ocurre que estoy escuchando y que te puede servir con tu niña es el diálogo, ¿no? El diálogo. ¿Cómo obtener ese diálogo? Bueno, será una tarea que tendrás que, en camino que lo tendrás que encontrar vos, pero el diálogo, hacer presente, ya está. Yo recuerdo, ya que estamos hablando de hijos y de hijas, yo tengo una niña, bueno, de tu edad ya han superado todo, están todos cerca de los 30 y largos a 40 y largos. Pero mi hija mayor en un momento dijo que no me quería ver, porque estaba enojada conmigo por algo que no había pasado. Y no me quería ver y no me quería ver y pasaron varios meses y no me quería ver. Y un día ingresé fui a la casa de la madre donde vivía y le dije, la madre me dijo, mira, no te quiere ver. Le digo, te pido por favor que me dejes llegar a la puerta del dormitorio. Cuando llegué a la puerta del dormitorio, golpeé y le dije, Belén, soy tu papá, estoy acá porque necesito que hablemos. Y entonces me gritó que no me quería ver y yo insistí que sí, que quería verla y que si ella abría la puerta y me seguía diciendo que no me quería ver, yo me retiraba. Abrió la puerta y nos dimos un abrazo y entonces yo creo que esto que vos nos traes, este, perdón por mi emoción, esto que vos nos traes es como un sí se puede, como una invitación a que sí se puede. Yo en ese momento busqué el diálogo de mi hija y no me paró ni la familia, ni lo que decía la madre. Fui al encuentro de ella y hasta el día de hoy tenemos un diálogo maravilloso. Pero alguien tiene que romper esa barrera preconceptual, dar el paso y acercarse. Y vos lo hiciste en el momento justo y definitivo donde pudiste encontrarte con tu padre. Y esto es algo muy, muy bonito. Una de las cosas más lindas que me ha tocado hacer en mis 30 años de mediador, mi querida Celia. Así que mi amigazo va a tener que buscar la vuelta, pero el diálogo es el camino. Bueno, si no hay más preguntas, si no hay más preguntas, voy a desarrollar un poquito algunas ideas que he elaborado. ¿Alguna pregunta más? Cecilia, ¿querías hacer una pregunta? A ver, muy bien. Sí, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, acá. buenas. Hola, ¿qué tal? Primero, Celia, muchas gracias. Muchísimas gracias por haber compartido esa experiencia maravillosa. Y yo lo que quería preguntarte es, eh, después de, de lo que viviste, después de lo que nos contaste tan bonito, de esta sensación de sentir que tu papá se fue en paz, porque pudo encontrar el perdón en ustedes, en vos, en tu hermano. Ahora, tu vida. Eh, ¿Vos sentís que hay una apertura más grande? Escuché que fuiste a cenar con tu tía, con la hermana mayor de tu papá, que todavía hay una resistencia con la hermana menor. Eh, pero a vos, ¿te hace dar ganas de buscar a esa familia paterna, tanto a tu abuela, a tu tía, hermana mayor, hermana menor y toda la apertura? Imagino que habrá primos y todo eso. ¿Te hace dar ganas de reconectar de esa manera con tu papá a través de su familia? Sí, sí, porque ayer mismo me noté eso cuando no, o sea, estaba con ellos y sabía que
de primera, o sea, yo quería ir, pero era como que le dije a mi hermano, fuimos mi hermano y yo le dije, en una hora sí nos vamos. Mi hermano me dijo lo mismo, porque no aguantábamos mucho allí, porque teníamos el concepto de ir hacia donde ellos viven, obligados por nuestra madre, cuando éramos más pequeños. Y nosotros estábamos yendo ya los dos, estábamos diciendo, en una hora así nos vamos. Y nos tiramos 4 horas y era ya, Antonio, nos tenemos que ir, porque mi hermano se llama Antonio. Y yo, Antonio, venga, nos vamos que tenemos que mañana madrugamos, que trabajamos. Y no nos queríamos ir porque estábamos ahí cenando y no parábamos. Y de hecho, una cosa que pasó que nunca me había pasado así, fue preguntar por mi padre de cómo era de pequeño. Y era una cosa súper tabú que yo tenía. Y estuve preguntando por él y nada, o sea, sí, o sea, me está saliendo eso y interesarme más por cómo era él. O Bien. sea, sí. Y de paso también es tu propia historia, ¿no? ¿Cómo? Y de paso también es conocer tu propia historia. Sí, efectivamente. Hay muchas cosas que no sé de mí si salen de él o no. Y eso es lo que me da mucha curiosidad y por eso pues pregunto mucho. Ahora estoy llena de curiosidad. Qué bueno, qué bueno. Me alegro mucho por vos. Muchísimas gracias de nuevo por haber compartido Gracias tu a ti. historia. Muchas gracias. Bueno, muy bien, perfecto. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta seria? Bueno, no vamos a poner en compromiso a nadie, vamos a ir a esto. Yo elaboré un power, un poco charlando sobre este tema. Eh, ¿Qué significa mediar en situaciones del final de la vida? Yo creo que la finalidad y el espíritu del proceso está en que la despedida no se media para decidir, se media para humanizar. Y este fue un concepto que utilizó mucho Juanjo cuando hablamos hoy y me contestó varias preguntas que ahora se las voy a transmitir. Él dijo que lo que se vivía no, era la humanización de una situación de despedida como la que vivió Celia. Entonces, la mediación en contexto de fin de vida no busca reconciliar, como decimos, sino ofrecer un espacio de respeto, escucha y humanidad. Y fíjense que lo que nos trae Celia, a mí me suena de una habitación en silencio, de un gran respeto por alguien que en algún momento fue un concepto negativo, y poderse escuchar en ese pedido de perdón, en ese contacto plenamente humano con su padre, más allá de las cosas que podría haber dado el padre como señales de respuesta. El solo hecho del sonido de sus palabras y el hablarle y el saber que él estaba allí escuchando daba este contexto que no tiene que ver con las mediaciones tradicionales, obviamente, porque como decimos, no busca un resultado, un arreglo, un acuerdo, sino tan solo un contacto humano. El objetivo entonces es acompañar a la persona y su entorno en un cierre digno y significativo. El objetivo entonces era este que yo decía, y la mediación aborda tanto las dimensiones prácticas, cuidados, rituales, voluntades, como las relacionales, palabras no dichas, gestos pendientes, reconciliaciones. Allí estuvieron todas las palabras que durante 18 años no se dijeron. Allí estuvo un encuentro y una verdad que durante 18 años era un concepto. El mediador ayuda a transformar el dolor en diálogo y la ausencia en memoria compartida a la persona que está en esta situación terminal con su familia. En la despedida, en la mediación, que es para humanizar, no se media para decidir, se media para humanizar. El mediador actúa como puente emocional y simbólico, facilitando encuentro y comprensión. El foco no está en las decisiones,
como hacemos habitualmente, sino en el encuentro humano y en el reconocimiento afectivo. Las claves del proceso de mediación en el final de la vida son, para el mediador, una escucha profunda, atender palabras, silencio, emociones, hacer validación del reconocimiento de miedos, culpas, deseos y dolores. Generar una presencia empática, acompañar sin invadir y sostener sin dirigir. Una espiritualidad personal, integrar creencias, valores significativos y una reconexión de los lazos, propiciar agradecimientos, perdones y despedidas. Todo lo cual nos acaba de regalar en su relato Celia. El rol del mediador, y en este caso sería Juanjo y después Ángel cuando te ayudó Celia, es ser testigo sensible del proceso facilitando expresión o comprensión, promover un espacio seguro de palabras y silencios. Imagino que el silencio habrá sido parte también del diálogo, ¿verdad, Celia? Sí. Bien. Y acompañar el tránsito emocional con humildad, serenidad y respeto. ¿Qué valor tenía el silencio cuando vos estabas en ese momento con tu papá? Sé más consciente de la presencia de él. Ajá. O sea, el silencio tenía vigencia en su presencia, algo así. Sí, o sea, tenía más valor la presencia de él. Bien, perfecto, fantástico. Por lo tanto, viste que el silencio comunica, ¿no? Sí. Y para que esto tenga un cierre y un sentido, en el fin de la vida la mediación no es un método, sino una forma de presencia humana consciente y compasiva. Se convierte en un acto de humanidad compartida, más que resolver, busca honrar, cuidar y dar sentido. En el fin de la vida, la mediación no es un método, sino una forma de presencia humana consciente y compasiva. ¿Sí? Bueno, queridos amigos, esta clínica se, se genera a través de la exposición de un caso, algún marco teórico y muchas preguntas. Así que la exposición ha sido brillante. No me canso de agradecer a esta niña. El marco teórico está dado. Lo que faltan son las preguntas. A ver, creo que en el chat tenemos algún aporte. Carmen dice, solo quiero darte las gracias por tu valor y tu generosidad al compartir todo este proceso. Enhorabuena por y acá no me sale la palabra. Sí, Así, es la que he hablado antes. sí, sí, sí. Y bueno, si las dos son de María, Carmen Marín. Bien, espero aportes, colegas. María José, María Luisa, Antonia, María del Rosario. Antonio, em, eh, Sí, esto como para mí como que es, no como que, es nuevo. Yo nunca había sentido hablar de la mediación en el fin de la vida. Y si ya como abogada al estudiar mediación me explotó el cerebro por todo lo nuevo y cómo había que cambiar la forma de mirar el conflicto, ahora esto de la mediación en el fin de la vida también me genera muchísimos interrogantes porque uno tiene la concepción, obvio, que la mediación es un proceso de resolución de conflictos a través del diálogo, de la empatía y bla, 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 todo lo que decimos siempre. Pero en este caso, ¿no? En el caso que trajiste, en la brillante exposición que tuvo Celia, porque fue muy abierta y mucho detalle, ¿no? Uno podía verla directamente en sus palabras, podía ver lo que estaba pasando. su carita.
¿Cómo? Su carita, es Sí, sorprendente. se podía ver, aparte se podía ver ella cuando hablaba, cómo sonreía, cómo brillaba. eh, y entiendo que este tipo de mediación trae el consuelo, pero ¿cómo, cómo la comenzás? ¿Cómo te acercás a eso? ¿Cómo la Bien, solicitás o cómo sabés que está a hay, disposición si es para vos, si es para el caso, etcétera? Ese tipo, ¿no? El comienzo. bueno, esto, Uno normalmente sabe cómo comienzan todas las otras tipologías de mediaciones. Hay esto, una solicitud. Imagino esto- que en esta también, pero esto está dentro de la mediación restaurativa, ¿no? Que es un enfoque más profundo que intenta el encuentro a veces entre personas que se han hecho daño, entre víctimas y victimarios, entre personas que, bueno, en este caso están al final de la vida y han tenido un alejamiento de tal nivel. Bueno, la mediación restaurativa intenta restaurar los vínculos, los lazos y sobre todo encontrar perdón y paz. Eso es el sentido. Y hay muchos programas que acompañan a enfermos terminales, por ejemplo, situaciones de personas con cánceres terminales o con otro tipo de enfermedades, lo acompañan hasta el proceso, bueno, obviamente definitivo del momento que tienen que despedirse y morir. Y esos programas en su momento hicieron contacto conmigo y con otros colegas y hicimos algunas experiencias de este tipo. eh, entonces la convocatoria viene a veces, no es algo que esté publicado en los diarios y aparezca la gente demandando una mediación como las mediaciones comunes, civiles, patrimoniales, lo que sea, sino que es una, una convocatoria que te hacen organizaciones humanitarias dedicadas a este tipo de situaciones. Cuando te convocan, lo que vos vas a llegar es a un lugar donde están los familiares. Y lo primero que vas a hacer es establecer una especie de conversación con los familiares para ver cuál es la situación, ¿viste? Cada persona, como en el caso del papá de Celia, viven en un contexto familiar, qué sé yo, X, donde han pasado X cosas, donde hay acercamientos y alejamientos, hay rencores y hay amores. Entonces, ¿quiénes están en ese lugar? ¿Quiénes son las personas que lo están acompañando y por qué lo están acompañando? A veces te encontrás con gente que lo está acompañando porque está esperando una herencia y otras veces hay gente que le está apoyando por amor y hay otras que vienen por obligación. Entonces tenés que ver dónde están los lazos genuinos, ¿no? Las personas que genuinamente quieren acercarse. Si podés hablar también con la persona que está en estado del final y tiene la capacidad de comunicarse, aunque sea por señas, también conviene tener una conversación con él, contarle un poquito de qué se trata esto, eh, hablar con las personas que van a despedirse de él, de manera de que no aparezcan reclamos o que no se reediten discusiones, que sea un espacio de concordia, de paz, de respeto a alguien que se está yendo, donde no hace falta volver a remover heridas ni nada, sino sencillamente el acto humano de despedirse. Y cuando has podido aclarar con aquellas personas que válidamente quieren hacer esto, rápidamente te aparecen quizás dos posturas de familia o tres, no, fulano que no vaya porque él hizo tal cosa y sultano que no vaya porque le hizo tal otra. Todo esto hay que sortearlo porque no se trata de lo que hicieron o no hicieron, sino que si en este momento tienen genuinamente el deseo de vincularse. Una vez que podés establecer estas conexiones, que ese es tu trabajo de mediador, trabajar un poco con cada uno de los... Y podés decir, bueno, que entren
fulanos o sutanos, o menganos y perenganos, organizás que el ingreso según las características de las personas, estableces tiempos, tiempos breves. ¿Cuánto tiempo estuviste con tu papá vos, Celia? No sabría decirte, pero no llegó a una hora. 10 minutos, 15, 20, Sí, yo creo que media hora. media hora. Bueno, entonces vos estableces plazos donde puedan hacer y estás presente. ¿Por qué estás presente? Porque en cuantito empiezan a haber algún tipo de situaciones que no son compatibles con el momento, vos como mediador intervenís rápidamente y reformulás la situación, ¿sí? Cuidás el espacio. Y lo que yo pude advertir en estos casos es lo que percibía Celia con su papá, la paz de estas personas. Yo creo que es de irse de este mundo con ese regalo es el mejor de los regalos, ¿sí? Y bueno, es muy fuerte porque tenés que manejar mucho tu propia emocionalidad, porque son cuadros de altísima densidad emocional. eh, y hay personas que tienen un umbral de tolerancia a la emoción y otras que se desbordan y otras que son más alejadas. Entonces, todo eso es parte del trabajo del mediador de poder regular y flexibilizar. No implica que el mediador no sienta, es más, yo soy llorón, o sea que recién me emocioné, hice un minuto de silencio, recuperé el espacio y volví a hablar. Tenemos recursos para emocionarnos, pero no, evidentemente no en el grado de, digamos, también tenemos una distancia porque somos mediadores, no formamos parte de los contextos familiares o de amistades. También hay que ver los grados la importancia de las personas que van a estar, porque hay personas, por ejemplo, el perdón de Celia es una restauración de un vínculo paterno-filial eh, que prácticamente, como dijo Celia, no había podido establecerse en toda su vida y él lo puede lograr al final de su vida. Entonces, hay personas y personas para dar este paso. Habrá personas que son de la habitualidad, que no hay nada importante, pero hay personas con las cuales hay situaciones de mucha deuda, de mucha visceralidad, de mucha distancia por alguna razón, y que de repente aparezca el perdón de estas personas o que la persona que se está yendo pueda pedir perdón. La palabra perdón es una palabra absolutamente mágica. Fíjate el efecto que Celia nos muestra así abiertamente de lo que puede pasar desde el concepto de alguien al, También. al despedirse de alguien, ¿sí? ¿Estás bien, Celia? Sí, 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 yo sí, que me rasca la cara. la veo tranquila. Es un paso, quizás nosotros transitamos por muchos hechos y situaciones de discordia, de disenso, de diferencia cotidiana con nuestro entorno. Pero allí donde no, si yo me enojo esta noche con un hijo mío y Dios me permite mañana despertarme como todos los días y darle un abrazo y conversar y después volverme a enojar, esto pasa todos los días. Pero cuando alguien se va, no hay otro día, es ese. Y en ese día, regalarle esto para que vaya en paz es muy, muy hermoso. Así que es una mediación poco habitual, se hace, y se hace, y también nos podemos acercar a algunas ONG que se dedican a estos fines humanitarios, este, o a los hospitales o a los sanatorios y ofrecer nuestros servicios.
y hacerlo. Es una cuestión de vocación, ¿eh? Así que de eso se trata. No sé si te contesté, Cecilia. Bueno, los demás podrían poner las caras, ¿no? Porque ya que no ponen la voz, pongan las caras. Y yo sí que quiero hablar, pero no sé si se me oye. ¿Se te ¿Se me escucha? oye? Sí, Sí, Ah, totalmente. vale. María Bueno, José, primero, fíjate que sí. la pelirroja, la quiero ver a la pelirroja. María José, muestra tu cara. Yo soy Carmen, no sé si se me ve, porque No, además ahora mismo voy en el coche. a vos se te escucha, Carmencita. Ah, María vale. José no muestra la cara, María Luisa tampoco, y los demás sí. Bueno, vale, Ahí yo está María solamente, Luisa. Después hablemos con María Luisa, que es la secretaria de Juanjo, que seguramente tendrá mucho que contarnos. Bueno, te escuchamos, Carmen. mm, yo solamente quería, por un lado, dar las gracias a Ángel, que también ha sido muy bonita su intervención y muy profunda también de su parte de mediación, y también valiente, ¿no? Por conectar con su propio proceso. Y luego darte las gracias, Antonio, grande como siempre, qué espectacular, qué bonita este tipo de mediación. A mí me parece muy difícil, muy emocionante, qué bonito poder acompañar a estas personas en ese paso, ¿no? Y en esa despedida que pueda ser más amable. Y mi pregunta es, ¿a quién se incorpora? ¿Cómo valoras quién y quién sí, quién no? Desde la necesidad, supongo, de cada uno. Y, por ejemplo, ahora, en esta intervención que has hecho ahora, eh, o en algo parecido, ¿sería posible introducir incluso un círculo familiar o incluir a más personas de la familia paterna con las que no ha habido relación, poder terminar también de cerrar ese círculo? Bien, bueno, acá hay que detectar, el mediador cuando llega convocado, trabaja, sobre todo si es sistémico, trabaja sistémicamente, ¿no? O sea, la misma familia va informando cómo es el círculo, por lo menos el círculo tan especial que pueda querer, desear acercarse al, a la persona que está fallecida. Por ejemplo, fíjense, Celia con esa, con esa cosa cristalina de su juventud, nos contaba, yo me estaba por ir a jugar con dos amigos a los bolos y creo que no sé si a bailar o algo así. Y de repente ella es informada de esto y entra en una situación, ella misma lo dijo, paradójica, ¿no? Yo quiero, no, nunca lo veo a mi padre, me voy con mis amigos y sintió el impulso de ir al hospital. Y esa paradoja está puesta en muchas personas que han estado alejadas y que por distintas razones, quizás la persona que está falleciendo va a sentir esa enorme dicha del contacto humano con esa persona. Entonces lo vamos detectando a través de lo que vamos preguntando a la familia. Si tenemos la oportunidad de hablar con él, yo he trabajado con personas que eran conscientes y que posiblemente este proceso se llevó a cabo, no sé, 2 meses antes de que fallecieran. Lo que pasa es que nos poníamos en sintonía porque evidentemente le quedaban pocos días de vida, sí, pocos días. Se extendieron a través de métodos artificiales, pero le quedaban pocos días. Y nos llevó casi una semana que pasaran las personas que él quería ver y que a él lo querían ver, obviamente, ¿no? Entonces, depende de cómo accedes al sistema familiar y al sistema de amigos y de entorno, porque a veces no son amigos, a veces son secretarios, a veces son entornos laborales, entornos deportivos, depende de en cuántos sistemas ha él actuado en vida, que quieren acercarse y despedirlo. Entonces lo que hace el mediador es controlar el modo y la ritualidad, digamos, no sé si llamarle ritualidad, a ver, el equilibrio del acto, ¿no?
que sea un acto donde no lo, donde sea para que él se vaya feliz y no para que sufra. Entonces sacamos de cualquier tipo de discusión e ingresamos nada más que el despedirnos, el perdonar, despedirnos, un beso, un abrazo, una caricia. Yo ahí les he subido al Power, al grupo, les he subido la transcripción de una de estas mediaciones para que ustedes la lean. Y también les he subido un Power un poco más profundo respecto a las características de este tipo de mediación. ¿Qué dice doña María Luisa de todo esto? María Luisa debe tener la misma edad de Celia, ¿no? Más o menos. Por ahí andan, no te quiero preguntar la edad, María Luisa, de mala educación, pero está cerquita de la edad de Celia, más o Buenas menos. tardes. Bueno, Tengo 27 años. no, ya está vieja. Bueno, ¿qué te ha parecido todo esto, María Luisa? Pues lo primero le quería dar las gracias a Celia por compartir su historia, decirle que ha sido muy inspirador para todos, que los conflictos entre los padres y las hijas son más frecuentes de lo que nos pensamos y que ha sido un gran ejemplo para todos sobre cómo abordar una situación y que me llama la atención que muchas veces el cuerpo sabe lo que tiene que hacer incluso antes que la propia mente o que la razón nos permita iluminar con palabras o entenderlo de algún modo. Hay una especie de instinto dentro de nosotros que muchas veces nos lleva por el buen camino y hacia la reconciliación y hacia el perdón y trabajar esa paz y me llama mucho la atención esa parte. Qué Por- bonito. ¿Qué decía Celia? Ha sido muy bonito lo que ha dicho, lo que ha reflexionado. Me parece súper interesante, la verdad, porque tiene razón. O sea, ¿verdad? Bueno, por algo son coetarias, ¿no? En, en la etapa donde muchas veces en la adolescencia y en la posadolescencia, si no cuestionamos a nuestros padres, que son los adultos que nos han formado y salimos de la égida de las órdenes, las indicaciones de los padres, que nos pensamos que durante toda la vida vamos a seguir dirigiendo la batuta y para romper ese vínculo, no el vínculo con los papás, sino el vínculo con el poder, con la orden, y salir a la autonomía, a la exogamia, hay que a veces generar situaciones de divergencia con los papás. Y esto es normal, esto es normal. Ahora el caso de Celia son 18 años, con un papá con una problemática muy compleja, y me encantó, lo que más me encantó, entre las muchas cosas, cuando hizo la definición entre el tener un concepto y el encontrarse con la persona. Eso me pareció fantástico, me pareció una, una enseñanza que está en nuestros marcos teóricos, pero no sé si la tenemos tan clara. Estimados amigos, bueno, como veo que la participación ha sido muy interesante de mis colegas argentinos y también de los colegas de Murcia, gracias María Luisa, mandarle un beso grande a José. Estamos todos atentos a que todo salga bien. ¿Cómo ya le hicieron los estudios o está en ese proceso? Está en el proceso. Bien, el valiente que se animó a establecer este vínculo desde el consejo terapéutico, que se merece también un aplauso, es José y Ángel por acompañarlo. Así que bueno, si no hay más que agregar, un beso grande, Celia, lamento que estemos a tanta distancia. Estás invitada a mis cursos de mediación, ¿sí? Como lo está Sí, otra niña con la cual tuve una entrevista personal en Murcia el año pasado. Y un beso a todos por estar participar en esto. Y
Para los argentinos, háganme acordar que les subo el material que les subí a la gente de Murcia sobre este tema y a los murcianos léanlo porque, bueno, forma parte de lo que intentamos aprender en esta clínica de caso. Un beso grande a todos. Gracias Ángel, gracias Celia. Y nos estamos encontrando, creo que el viernes, ¿verdad? Viernes último de noviembre. Sí, jueves último de Jueves. noviembre. No sé quién será la que va a organizar el caso en ese caso, pero Carmen me lo dirá después por privado. Sí, te lo había mandado Marta por WhatsApp, pero yo creo que no te diste cuenta, lo mandó hace un par de semanas, por eso no te han dicho nada, pero te lo van a volver a mandar si no, o lo tienes controlado. Entonces me debo estar confundiendo con la corrección de los trabajos prácticos. Un beso a todos. María Luisa, un gustazo haberte conocido. Celia, de corazón, un beso grande, hija. Que Otro tengas beso para ti. Un abrazo. mucho éxito en la vida. Y a todos un beso grande. Chau, chau. Nos Muchas vemos. gracias. Adiós. Un abrazo, gracias. De lujo. Ujú.